Buenas tardes, doctora María y compañeros en general. En esta tarde yo voy a explicar un poco sobre la caja torácica, que también es conocida como la parrea costal. ¿Pero por qué? Porque esta está conformada por barras horizontales conformadas por las costillas, que vienen a ser estas, y por los cartílagos costales, que son estas. Estas están sostenidas, como podemos ver, por el esternón. Este es el esternón y vértebras torácicas que están en la parte posterior, que son estas. Además, el suelo de la cavidad torácica está profundamente invaginado inferiormente por las vísceras de la cavidad abdominal. Como podemos ver acá, está la invaginación y estas son las vísceras. Por consiguiente, casi la mitad inferior de la pared torácica rodea y protege vísceras abdominales, como el hígado aquí y el estómago. El tórax protege el sistema cardiovascular, que está conformado por el corazón, y el sistema pulmonar, que está conformado por los dos pulmones, eh, generalmente. La cavidad torácica también se divide en tres partes, sí, en tres partes o áreas, que la primera, la del medio, es la cavidad mediastínica o mediastino, es donde se encuentra exactamente el corazón. Acá podemos ver. Y también en la parte lateral, en las partes laterales, es la cavidad pulmonar, porque se encuentra obviamente en los pulmones. Entre la funcionalidad, nosotros podemos decir que este tiene la principal función de proteger órganos vitales del tórax y del abdomen, como acabo de mencionar anteriormente. La mayor parte es contenida por aire líquido frente a las fuerzas del exterior. También resiste a las presiones negativas internas que se generan por el retroceso elástico de los pulmones y por los movimientos de inspiración. Asimismo, proporciona inserción a los miembros superiores mediante la clavícula, ya que esto se inserciona en el esternón y así sucesivamente los miembros superiores se insercionan en la clavícula. También proporciona inserción a muchos músculos que mantienen la posición de los miembros superiores en relación con el tronco, y así como los músculos del abdomen, el cuello y el dorso y la respiración. Ahora les voy a explicar sobre qué partes están unidas o están conformadas para generar la caja torácica. Primero explicaré sobre las costillas, los cartílagos costales y los espacios intercostales. ¿Cómo definimos a las costillas? Como huesos planos y curvos que constituyen la mayor parte de la caja torácica. Son especialmente ligeras en cuanto a su peso y muy elásticas. Cada costilla posee un interior esponjoso. Si nosotros diseccionamos o cortamos una costilla por la mitad, podemos encontrar dentro de ella la médula ósea, o también conocida como el tejido hematopoyético, donde, donde se da el origen de las células sanguíneas, como leucocitos, eritrocitos y trombocitos. Y esta es la parte, el hueso compacto. Ah, Ahora les voy a explicar cómo se clasifica a las costillas. Se clasifica entre costillas verdaderas, falsas y flotantes. Las entre las costillas verdaderas nosotros encontramos desde la primera costilla hasta la séptima costilla. ¿Y por qué se dice que son verdaderas? Porque estas se unen directamente al esternón mediante sus propios cartílagos costales. Es desde acá hasta acá. Estas son todo el monto de verdaderas. Y estas son las falsas. Desde la 8 hasta la 10. Y normalmente la 10. Tienen cartílagos, pero ¿por qué se dice que son falsas? Porque tienen cartílagos que se unen al de la costilla inmediatamente superior, es decir, a la de la séptima costilla. De la séptima costilla, como podemos ver. Y este es un tipo de articulación que más adelante yo les voy a explicar.
Por el contrario, de este modo su conexión con el esternón viene a ser indirecta. Y ahora encontramos dos pares de costillas más, que son las flotantes. Esta es la undécima costilla y esta es la duodécima costilla. Tienen cartílagos rudimentarios que nunca conectan ni directa ni indirectamente con el esternón, por el contrario terminan en la musculatura del abdomen. Ahora estas se subdividen en dos tipos más, que es las típicas y las atípicas. Las típicas es las costillas comúnmente, o sea, que tienen características similares a las de las demás. En cambio, las atípicas son especiales por diferentes características que yo les voy a ir mencionando. Entre las características típicas encontramos desde la tercera costilla hasta la novena costilla, hasta esta costilla. ¿Y por qué se dice que son típicas? Porque todas estas son constituidas por una cabeza, un cuello, un tubérculo, un cuerpo y todas ellas. La cabeza es de forma de cuña y tiene dos caras articulares, una superior y una inferior, y estas son divididas por la cresta de la cabeza. Una cara se articula con su vértebra numeramente correspondiente, es decir, si la tercera costilla, si es la tercera costilla, se articula con el tercer vértebra, con la tercera vértebra. En cambio, si es la caría auricular o cara auricular superior, se inserciona en la vértebra superior. En este caso sería la vértebra número 2, torácica número 2. El cuello, que conecta la cabeza con el cuerpo. Acá, este es el cuello. Acá podemos ver mejor. Este viene a ser el cuello. Esta es la cabeza donde encontramos a las dos carías. Esta es la superior y la inferior. Ya. Acá encontramos al tubérculo. Este es el tubérculo. Es la unión del cuello y del cuerpo, como acabo de mencionar, y tiene la porción articular lisa para la articulación con el proceso apófisis transverso. Eso también hay otro tipo de articulación que más adelante les voy a explicar. Y es una porción no articular rugosa para la inserción del ligamento costotransverso. Después encontramos el cuerpo, que viene a ser todo esto. Como podemos ver, es caracterizado por ser plano, delgado y curvo, especialmente en el ángulo de la costilla. Este viene a ser el ángulo, esto. También en este encontramos lo que viene a ser el surco de la costilla, donde este surco es atravesado por vasos y nervios intercostales. Ahora les voy a explicar sobre las costillas atípicas. Como acabo de mencionar, se dice que son atípicas porque son especiales por alguna característica que estas tengan. Normalmente las costillas que son especiales o atípicas vienen a ser la primera, la segunda, la décima y la duodécima. Se diferencian del resto por varias características, como mencioné. La primera costilla es la más ancha, es decir, su cuerpo es más ancho. Acá podemos verlo. También esta solo contiene una cara auricular única de la cabeza, más no dos como las anteriores. También tiene un tubérculo como las demás. Tiene otro que es el tubérculo del músculo escaleno. Tiene dos surcos, que viene a ser el surco de la subclavia y arteria subclavia. Y también encontramos a la segunda, como dije. Tiene una cabeza. Es más delgada, menos curva y más larga que la primera costilla. Tiene dos caras auriculares en su cabeza para la articulación con los cuerpos de las vértebras T1 y T2. Su característica más atípica es un área rugosa en su cara superior.
la tuberosidad del músculo serrato anterior. En la costilla 10 y 12, al igual que la primera costilla, tienen solo una aurícula, una cara auricular, y se articulan con una sola vértebra, obviamente. La costilla onceava y duodécima son cortas y no presentan cuello ni tubérculo, porque obviamente son flotantes, no, no llegan a insercionarse con lo que viene a ser el esternón. Los espacios intercostales también es otro componente importante, que son estos, son el espacio, como dice, intercostales, entre una costilla y otra costilla. Separan las costillas, obviamente. Los espacios se denominan de acuerdo con la costilla que forman el borde superior del espacio. Por ejemplo, el cuarto espacio intercostal es este de acá. Está entre la costilla 4 y 5. Hay 11 espacios intercostales y 11 nervios intercostales. Ahora les voy a explicar sobre las vértebras, que son 12, obviamente, porque también hay 12 costillas. La mayoría son vértebras atípicas, ya que son independientes y tienen un cuerpo, un arco vertebral y 7 procesos para las uniones musculares y auriculares. Los detalles característicos de las vértebras torácicas tienen 2 fositas auriculares que se ubican por acá. A ver. Estas son las fascículas costales, como acabo de mencionar, perdón. Esta es la inferior y esta es la fosita costal inferior y esta es la superior, perdón. O también se llaman hemicarías. Las fascículas costales en sus procesos transversos, que es esta. Ahí. ¿Ya? Para la articulación con los tubérculos de las costillas, excepto en las 2 o 3 vértebras torácicas inferiores. También contiene unos procesos espinosos largos inclinados inferiormente, que es este. Las fositas costales superiores e inferiores, la mayoría de las cuales son pequeñas hemicarías, como acabo de mencionar, se presentan emparejadas bilateralmente como superficies planas en los bordes posterolaterales superiores e inferiores en los cuerpos de las vértebras torácicas típicas. En las vértebras torácicas atípicas tienen fositas costales completas en lugar de hemicarías, es decir, todo, no son dos apartados, sino es solo uno. Las fositas costales superiores de la vértebra T1 no son hemicarías, debido a que no hay hemicarías por encima de la vértebra, y la costilla se articula solo en la vértebra T1. La T1 tiene una hemicaría costal inferior típica. La T10 también es tiene un único par bilateral de fositas costales. La T11 y la T12 también tienen un único par de fositas costales enteras y situadas en sus pedículos. Ahora les voy a explicar sobre el esternón, que es esta parte. Todo esto. Como podemos ver, es caracterizado por ser un hueso plano y alargado verticalmente que forma la parte central de la porción anterior de la caja torácica. Recubre directamente a las vísceras mediastínicas, o sea, es decir, al corazón y El esternón consta de 3 porciones que vienen a ser el manubrio, el cuerpo y el apófisis sifoides, o proceso sifoides también se llama. Las 3 partes están unidas mediante articulaciones cartilaginosas o también sincondrosis, que se osifican durante la edad adulta, media o tardía. El manubrio es como la empuñadura de una espada. El manubrio es la porción más ancha y gruesa de las 3 partes del esternón, la parte central cóncava del borde superior del manubrio. El cuerpo del esternón es más largo, más estrecho y más delgado que el manubrio y está localizado a nivel de la vértebra.
El proceso sifoides es la porción más pequeña y variable del esternón. Es alargado y delgado. Ah, Su unión con el cuerpo del esternón es la articulación. Esta parte de acá es la articulación sino sifoesternal, que señala el límite inferior de la parte central de la cavidad torácica, y esta unión es también localización del ángulo infraesternal. Es un marcador de la línea media para el límite superior del hígado, del centro tendinoso al diafragma y el borde inferior del corazón. Es por eso que se dice que esta es muy importante para el punto de referencia del plano medio debido a estos conceptos que acabo de mencionar. También encontramos dos aperturas torácicas, que esta es la inferior y esta es la superior. La superior posterior, está limitada posteriormente por la vértebra T1 y cuyo cuerpo protruye, y anteriormente en la apertura, lateralmente por la primera costilla y sus cartílagos costales, por estas dos, y anteriormente por el borde superior del manubrio, por esta parte de acá, el manubrio. Esto es lateral, posterior y anterior. Entre la apertura torácica inferior son limitadas posteriormente por la vértebra 12, número 12, vértebra torácica número 12, cuyo cuerpo protruye anteriormente en la apertura y posterolateralmente por los pares de costillas 11 y 12. Anterolateralmente por la unión de los cartílagos costales de las 7 costillas 7 y 10 que conforman los arcos costales. Los arcos costales vienen a ser estos. Anteriormente por la articulación sifoesternal, por esta parte. Ahora les voy a explicar sobre las articulaciones de la pared torácica, como acabo de mencionar anteriormente, para explicarles bien cómo se logra los movimientos, los mínimos movimientos, porque no son tan exagerados, dentro de toda la caja torácica. Entre la primera articulación encontramos la intervertebral, que es intervertebral, que es la que también conocida, el tipo es una sínfisis, una articulación cartilaginosa secundaria. ¿Y cómo es la articulación articular? Es entre un cuerpo vertebral adyacente, entre estos dos, vamos a ocultar esto, entre estos dos, por el disco intervertebral. Es decir, todo esto viene a ser una articulación. Tienen que estar los tres componentes para que se llame articulación. Si no, no podría decirte que es una articulación. Los ligamentos que son partícipes en esto son los longitudinales, anterior y posterior. Ahora encontramos la articulación costovertebral de la cabeza y de la costilla, o también costo transversa. Esto es de la cabeza a la costilla, que es un tipo de articulación costovertebral, y el otro es esto. Esta parte de acá es otra articulación costotransversa. El tipo es una articulación sinovial plana. La unión articular, como les iba diciendo, es la cabeza de la costilla con la fosita costal superior del cuerpo vertebral correspondiente. O sea, por acá. Esto es un tipo de articulación costovertebral. Es la articulación de la fosita inferior o caría inferior, también diré la fosita superior, y la caría superior. Y acá la caría inferior con la fosita inferior. Y el otro es el tubérculo. Acá se encuentra exactamente el tubérculo por el cuello, que se une con el proceso transverso de la vértebra del mismo número. O sea, esta. Por ejemplo, esta es la novena costilla y se une con la
con la vértebra número 9. Esta parte acá, siempre exactamente, ambos. Nunca se puede unir la novena con la octava, por ejemplo. Siempre la novena con la novena. El otro articulación es el costocondral, que es la articulación cartilaginosa primaria, que viene a ser esta. Esta es la articulación costocondral. El tipo es una articulación cartilaginosa primaria o hialina, que es el extremo lateral del cartílago costal con el extremo external de la costilla. Este es el extremo lateral del cartílago costal y este es el extremo external de la costilla. Ahora encontramos la articulación intercondral, que es otro tipo de articulación sinovial plana, que se encuentra entre los cartílagos costales de las costillas. Esto, como les decía, esto es un tipo de articulación, que viene a ser la intercondral, que está entre la articulación 6 y 7. Acá está la octava, ya. Y la octava la novena y la novena la décima. El ligamento es intercondral, obviamente. Esta es la articulación. El otro tipo de articulación es el esternocostal. El tipo es en la primera costilla o primera articulación cartilaginosa primaria. Es un tipo de articulación sincondrosis, que trata de la sincondrosis. Es donde la superficie se une mediante un cartílago hialino, como por ejemplo las articulaciones esternocostales, como acabo de mencionar. Esto de acá es un tipo. Esta parte de acá es una articulación esternocostal. La unión, como acabo de mencionar, es la primera, el primer cartílago costal con el manubrio, con el manubrio del esternón. Y el otro es desde la 2 hasta la séptima, que es un tipo de articulación plana sinovial, más no es una sincondrosis. El ligamento que es partícipe de esto son los esternocostales radiados anterior y posterior intraarticular. El otro tipo de articulación es el esternoclavicular. El tipo es la articulación sinovial en silla de montar. La unión articular específicamente es la extremidad external de la clavícula con el manubrio. Esta parte de acá. Estos dos son insercionados y se llama la articulación esternoclavicular. ¿Por qué externo? Porque se encuentra el esternón, el manubrio, no el. Y también encontramos la clavícula, por eso es clavicular. Y el primer cartílago costal, como acabo de mencionar. El otro tipo de articulación es el manubrio external, que el tipo es una articulación cartilaginosa secundaria, o también conocida como la sínfisis. La unión articular es entre el manubrio y el cuerpo del esternón. O sea, esta parte de acá viene a ser ese tipo de articulación que es la manubrio external. Manubrio porque es el manubrio, y external porque obviamente es el cuerpo del esternón. Y el otro tipo de articulación viene a ser la sifoesternal. Esta parte de acá es la sifoesternal, entre el proceso sifoides, como dije, y el cuerpo del esternón. Creo que no mencioné, pero normalmente el proceso sifoides en las personas jóvenes, como nosotros, el apófisis sifoides es cartilaginoso, por así decirlo. Es cartílago. En cambio, en las personas que tienen de 40 años o más, esto ya se va osificando, se va poniendo más duro.
Y en las personas más ancianas, se podría decir, eso ya es totalmente unido al cuerpo del esternón. Y bueno, para añadir otro dato, también en la parte, en el cuerpo de lo que es el esternón, nosotros encontramos hay tres crestas marcadas. Acá no se puede observar muy bien, pero hay tres crestas marcadas, que son tres crestas transversales variables que representan las líneas de fusión. O también, como dije, no, bueno, como mencioné, es la sinostosis. Y bueno, solo quería añadirles eso y eso es todo por la exposición. Gracias.